relación entre religión y democracia. Mm. Un aspecto clave, ¿puedo decir más o pueden preguntar ya? Me parece súper interesante el aspecto educativo dentro de la teología. ¿Por qué se interesó Jan por la teología? Bueno, un aspecto clave de mi biografía han sido mis experiencias en países de Iberoamérica como Ecuador, Brasil y España, donde me familiaricé con el espíritu del Vaticano II. Por ejemplo, después de mi bachillerato, yo fui a Ecuador por un año y trabajé con hermanas en un barrio del sur de Quito, en un centro infantil, y trabajé con niños y trabajé también con alumnos, daba clases allí. Y allí encontré una fe vivida, ¿sí? Una fe también inspirada por la teología de la liberación, porque estuvo un barrio con mucha pobreza. El barrio se llamó Chilibulu, pero también con mucha fe vivida. Y hubo como una parroquia de las hermanas que fue muy interesante para mí. Pude compartir todas las misas, la vida en la comunidad. Y eso fue muy importante para mí y por eso estudié teología. Ah, qué bueno. Hace como un año, probablemente menos, hubo en Alemania un congreso en el que, precisamente sobre el Concilio Vaticano II, un congreso eclesiológico, en el que asistió uno de nuestros, bueno, el director actual del ISTI, Francisco López, asistió allá. Y un poco, devolviendo un poquito la moneda, pues Jan ha venido a la presentación, si no me equivoco, de las actas de aquel congreso de teología que se recabaron en un libro que más o menos traducido al castellano sería El espíritu del Concilio Vaticano II entre Europa y América Latina. ¿Por qué de este libro, Jan? Y bueno, ya expliqué un poco por mi biografía, pero también este libro existe porque hay un como hueco de investigación, ¿sí? Porque el espíritu del Vaticano II es como algo muy importante en los años 60 y 70 y como historiador también vi que es como el espíritu Vaticano, el espíritu del Vaticano II hizo huellas en Europa, ya está bien investigado. Pero, ¿qué pasó en otros continentes? Y eso ya no existe tanto de investigaciones y por eso pienso que es importante de hacer esas investigaciones. Ajá. Y las Canarias son un lugar muy interesante en este lugar, en este contexto, porque son parte de Europa, pero también tienen algunas paralelas con América Latina, ¿sí? Y sobre todo en las 60s y 70s, y por eso es un lugar muy bueno para investigar la transferencia de conocimientos entre Latinoamérica y Europa. Y lo hice en el archivo Tereca, Teología de las Realidades Canarias, en el ISTIC, por un mes y medio en 2024. Y ahora este libro también contiene esas investigaciones. Y también, sí, como artículos de Paco López y Daniel Barreto de ISTIC. Ajá. Jan, ¿qué no sabemos del concilio? Bueno, eso es una pregunta muy difícil, pero pienso que es muy interesante en Alemania y también es un proyecto internacional. Hay un nuevo comentario, se publica en el editorial Herder y también hay una publicación en inglés en la editorial Peters y es un comentario que contiene dos cosas nuevas. Es un comentario de todos los documentos del Segundo Vaticano
Y a un lado es un comentario que quiere saber qué podemos interpretar del Vaticano II ahora, en esta misma situación, ¿sí? Cómo leer los signos de los tiempos ahorita y también cómo saber qué huellas hizo el concilio en diferentes lugares, en diferentes continentes. Y este proyecto es un proyecto global. Sobre todo Margit Eckholt, una profesora de Osnabrück, que es una ciudad cerca de Münster, donde vivo yo, hizo este proyecto, pero es un proyecto a nivel del mundo y es un proyecto muy interesante y muy importante y hay muchos volúmenes, pienso que 13 o algo de esos comentarios y pienso que eso debemos que saber sobre el Concilio Vaticano II ahora. Ajá. Eh, la verdad que el concilio pues abrió, o al menos la intención de Juan XXIII fue abrir una ventana al mundo, como él decía, pues sacudir alfombras, limpiar aquello que veníamos arrastrando antes de la década de los 60, pero me da la impresión, tú corrígeme si me equivoco, que quedaron muchas cosas pendientes del concilio y no sé por qué. ¿Estás de acuerdo? Que quedaron cosas pendientes que el concilio no ha podido, no ha querido, o que la gente posteriormente al concilio no ha querido, no ha podido, no ha sabido poner en práctica. Sí, estoy de acuerdo y se puede o se podría hablar de muchísimas cosas, pero yo quiero como hacer yo quiero hacer un foco en una cosa especial que tiene también que ver con la sociedad a nivel internacional ahora. Y pienso que el Concilio Vaticano II hizo un impulso muy fuerte para algo que el sociólogo alemán Hans Joas llama universalismo moral, ¿sí? El universalismo moral puede ser definido como la creencia en la unidad de la humanidad y la igualdad de todos los seres humanos. Y pienso que sobre todo en Gaudium et Spes hay un fundamento muy fuerte de este universalismo moral. Y este universalismo basado en la dignidad de la persona y la conexión espiritual con Dios se manifiesta en tres aspectos ejemplares que son muy importantes ahora, ¿sí? Los derechos fundamentales, la solidaridad global y la responsabilidad social. Y bueno, ahora se puede ver que este universalismo moral enfrenta por lo menos dos grandes desafíos actuales. Primero, condiciones de implementación, ¿sí? Por ejemplo, las desigualdades globales y los conflictos bélicos dificultan una aplicación coherente de estos principios. Y lo segundo es que las condiciones de la justificación, ¿sí? La polarización política y en España, en Alemania, en los Estados Unidos y en otros lugares y el auge de ideologías antiuniversalistas, ¿sí? Por ejemplo, de la extrema derecha, cuestionan su legitimidad, ¿sí? Eso se puede ver, por ejemplo, en el conflicto entre políticos de los Estados Unidos, por ejemplo, Trump y J.D. Vance, y al otro lado de Francisco o Leo, de los papas, sí, porque tienen otra interpretación de la fe y de la tradición cristiana. Y pienso que la Iglesia es muy importante porque el Segundo Vaticano sí tiene esa interpretación de un universalismo moral. Y pienso que yo también he escrito sobre Gravissimo Educaciones y una educación que se orienta en este universalismo moral. Pienso que la educación puede ser un campo donde se puede concretar cómo este universalismo moral puede ser parte de la vida cotidiana, ¿sí? Por ejemplo, muchas escuelas católicas desarrollan proyectos ejemplares como el aprendizaje servicio y el servicio comunitario que fomentan
la empatía y el conocimiento político. Y pienso que eso es importante. Y Papa Francisco hizo un proyecto que se llama Gravissimum Educationes, que quiere hacer como una red de escuelas católicas y colegios católicos en todo el mundo y también investigar de esta pedagogía práctica. Yo creo que el Concilio Vaticano II le abrió la puerta a la teología de la liberación en América Latina. Pero, sin embargo, la teología de la liberación no cuajó en Europa. ¿Por qué? Bueno, primero no estoy seguro si la teología de la liberación no dejó huellas en Europa. Sí, solo un ejemplo. El historiador parisino Gerd Rainer Horn escribió un libro que se llama El espíritu del Concilio Vaticano II. Y en este libro describe como una teología política que también tiene que ver con una teología de la liberación. Fue muy importante en los 60s y 70s en Europa. Por ejemplo, hubo comunidades de base también en las Canarias, ¿sí? En el archivo de Tereka. Yo pude investigar en esto y hay algunas comunidades de base muy interesantes en las Canarias, ¿sí? Y también Tereka, como este archivo, tiene como base una teología de la liberación de Felipe Bermúdez, ¿sí? Entonces, no estoy seguro si la teología de liberación no fue importante en Europa, pero pienso que eso cambió en las 80s y 90s y solo hubo como islas pequeñas en Europa, pero también en Latinoamérica, ahora donde la teología de la liberación y una teología política es importante, ¿sí? Pero pienso que con el contexto que se cambia, eso va a cambiar también. Por ejemplo, en la teología alemana se trata de nuevo de teología de política de Metz, por ejemplo, que fue muy importante para la teología de la liberación también, ¿sí? De todas formas, yo creo que tuvo más calado y más profundidad en América Latina. Es verdad que en Europa, yo no sé si se puede hablar de una teología de la liberación en sentido tan amplio. Sí es verdad que hubo teólogos, permítame la expresión, que protestaron un montón. Ahí tenemos el caso de Hanskin, de Schillebeck, gente que en teoría quiso cambiar, remodelar o al menos poner el dedo en la herida de algo que probablemente a lo mejor era necesario. Pero sin embargo, en América Latina la teología de la liberación, con todo ese contexto que tenía y con ese arraigo que tuvo en las comunidades de base, prácticamente pues en Nicaragua, en contra de los gobiernos en algún momento determinado, eso en Europa no se vio. Es verdad que a lo mejor hubo pequeñas islas, lo que tú has dicho, Felipe Bermúdez, algo, pues bueno, en algún lugar también en Europa que se quiso implantar un poco, pero ese arraigo que tenía en América Latina, que probablemente es por donde nació, en el momento que se quita de su contexto, pues no encaja en el lugar que queremos ponerlo, ¿no? Sí, de acuerdo. Pienso que si quiero hablar de las razones porque eso fue así, pienso que se puede hablar de razones exteriores, si por ejemplo de estructura de la iglesia y de experiencias que obispos tuvieron, sí, por ejemplo el pacto de las catacumbas, si muchos obispos de Latinoamérica fueron parte porque tuvieron la experiencia de pobreza que obispos de Alemania, por ejemplo, no tuvieron, sí. Pero también se puede hablar de razones interiores, sí. Y pienso que también es muy importante que el concilio y también la teología de la liberación en Latinoamérica, pienso que tuvo más o menos un equilibrio entre dos cosas, dos principios, el principio sacramental y el principio profético. Sí, son palabras del teólogo protestante Paul Tillich, cuya visión, aunque protestante, posee matices católicos, pienso.
Ese equilibrio permite evitar tanto una fe superficial como una fe irracional o mágica, ¿sí? Y pienso que en Europa muchas veces la primera parte, ¿sí? El principio sacramental, ¿sí? Que subraya la presencia de lo divino en la realidad concreta y constituye la base de la vida religiosa, ¿sí? No existió, ¿sí? O no fue tan fuerte como yo lo podía vivir en Ecuador, ¿sí? Allí hubo una comunidad con una fe muy vivida y eso fue la base para el principio profético que critica a la idolatría y a la injusticia adoptando una perspectiva universalista orientada hacia una vida buena y una renovación constante, ¿sí? Ajá. Este principio exige que ninguna institución o nación reclame para sí misma una santidad absoluta, pero se necesitan ambos principios, sí, porque se complementan. Sin el sacramentalismo, la religión de su conexión con lo sagrado y se vuelve superficial. Sin el profetismo, carece de una dimensión crítica y transformadora, corre el riesgo de caer en la idolatría si se absolutiza lo material, ¿sí? Ajá. Yo no sé si estará ya de acuerdo conmigo que una vez que terminó el concilio, pues es verdad que hubo una cierta fiebre de querer ponerlo en práctica durante 10 años más o menos. Después parece como que Ujú, se entró en una especie de letargo, de ujú. hibernación, por decirlo de alguna manera, y con el Papa Francisco, pues parece como que se quiso volver de nuevo a retomar el espíritu conciliar. ¿Estamos de acuerdo? Ujú. Sí, más o menos sí. Yo voy a referenciar a Gerd Rainer Horn, el historiador parisino de quien ya hablé. Él describe que hay en la historia de Europa, sí, en el siglo XX, hay dos como olas del catolicismo de reforma. Sí, la primera ola era, por ejemplo, en los años 30 en Bélgica con la Acción Católica y después en otros países también en movimientos contra el fascismo. Y la segunda ola era directamente después y con el Concilio Segundo Vaticano, más o menos hasta los años 70, sí, 73, 74, 75, y después se fue esta ola. Y pienso que, sí, estoy de acuerdo con Juan que hay esas dos olas, y en España tal vez son un poco diferentes por la situación con Franco, pero sí, más o menos similar también en España. Pero también Gerd Rainer Horn, él también escribió que si Francisco puede ser una nueva ola o puede iniciar una nueva ola. Bueno, pienso que todavía no lo vemos tanto, pero por lo menos pienso que es más o menos lo mismo con Leo, ¿sí? Y vamos a ver qué pasa con todo lo que pasa en este mundo y todavía tengo una esperanza que si el espíritu de Vaticano II todavía existe y puede inspirar movimientos eclesiales Ajá. para, para cambiar el mundo al mejor, como un símbolo para el reino de Dios. Vamos a ir terminando, Jan, porque el tiempo en la radio es el que es, pero no quiero Claro. decirte hasta luego sin tocar un tema que me parece interesante. Eh, Sabemos que el Papa Francisco no fue capaz de acabar del todo el sínodo de la sinodalidad, pero la sinodalidad fue algo que cuajó en diferentes conferencias episcopales, entre ellas la conferencia episcopal alemana, que fue un poco beligerante a la hora de la redacción final de su propio documento, porque ahí querían introducir una serie de lo que se refiere a la mujer, al celibato, etcétera, etcétera. ¿Cómo está el tema ahora, Jan?
Bueno, buena pregunta. Pienso que no hablamos muchísimo ahora sobre este tema en Alemania, eh, porque, sí, como dijo, hubo algunos conflictos y pienso que ahora para personas en la iglesia es muy importante también cómo Papa Leo lo hace, sí, cómo hacer o trabajar contra la polarización en la iglesia, sí, pero al mismo tiempo, por ejemplo, hay muchos obispos en Alemania, pienso que ellos piensan que es importante que hubo ahí, sí, hay como una contradicción entre algunos obispos y muchos obispos que piensan, algunos pocos obispos piensan que no fue bueno que hizo esa, um, ¿cómo se dice? Ese conjunto, pero muchos obispos pienso que le apoyan y quieren cambiar un poco a poco, suavemente, como Papa Leo, la Iglesia, hacia el espíritu del Segundo Vaticano, ¿sí? Ajá. Y bueno, es difícil explicar eso en pocas palabras, sí, pero pienso que se puede entender un poco, por lo menos. Sí, no, y sobre todo en el caso de que se dieran pasos, pues en la medida en que la Conferencia Episcopal Alemana pues quería, probablemente sentarían precedente en otras conferencias episcopales. Amigo Jan, pues me gustaría que para cerrar el programa, pues saludaras a todos los oyentes y les dejaras un mensaje para que por lo menos amen y quieran la teología. Bueno, a mí me encanta la teología porque la teología es como saber más sobre el mundo y ver el mundo en total, no solo en lugares sí, diferenciados y como al nivel micro, pero también al nivel macro. Y a mí me encanta la teología, tiene que ver con todas las ciencias, con todas las disciplinas de la universidad y tiene que ver con algo, tengo que ver cómo se llama esto, un ratito, tiene que ver con algo, espérense, curiosidad, sí, tiene que ver con la curiosidad, qué pasa en el mundo, cómo funciona el mundo, y pienso que hay algunos lugares que son muy interesantes para eso, sí, porque estuve en los Estados Unidos también, donde la teología se orienta hacia el diálogo interreligioso y el trabajo interdisciplinario, pero también en Alemania es muy interesante que la teología mantiene el mismo nivel de rigor y diferenciación aquí que antes, y pienso que eso también es muy importante para la teología, pero también a mí me encanta la teología en España, sí, porque todavía tiene una conexión con la fe vivida, como lo experimenté en las Islas Canarias, sí, donde la teología está más profundamente integrada en las comunidades de fe y en la iglesia en su conjunto. Entonces se puede aprender de diferentes contextos y pienso que a mí me encanta la teología y espero que esa experimentación pueden hacer todos. Amigo Jan, muchísimas gracias por compartir, primero por dejarnos entrar en tu casa, por haber dejado que viajáramos hasta Alemania y pudiéramos compartir contigo un ratito de tu tiempo. Un abrazo enorme y muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Paco, también de mi parte y un abrazo enorme de Alemania, de la ciudad Münster. Hasta pronto, chao. Un abrazo.